Hernán Andablo Melo. Yo soy oriundo de este pueblo de Aguasarca, nacido a la antigüita porque nací en la casa todavía con el servicio de la partera a domicilio. Una virtud recibí que me hace olvidar las penas, en mi sangre lo sentí, atado en fuertes cadenas, si gracias a Dios nací, con el guapango en las venas. Pues mi infancia fue un tanto similar a los demás niños de mi edad y de mi entorno, porque pues yo nací en el 90 y fue una época donde la cuestión de la migración estaba muy presente. Entonces la mayoría de los niños de mi edad nos tocó crecer sin la presencia paterna, porque tenían que irse a trabajar a Estados Unidos para buscar un mejor desarrollo, pero en una vida comunitaria, en un sentido de, pues como de hermanamiento entre todas las familias, donde todos nos conocíamos con todos, todos jugábamos con todos, si había que ir a algún lugar íbamos todos juntos, todos cuidaban de los demás. Entonces fue una infancia llena de juegos, de trabajo también. De alguna manera pues, nos tocaba contribuir en labores, ya sea no contábamos con el servicio de agua potable, con una red de tubería o algo, había que salir a los pozos a cargar agua. Pues en cierto modo, lo dije hace un rato, fue un padre ausente por cuestiones de trabajo, porque pues estaba con nosotros 2 o 3 meses y se iba por 2 o 3 años. Regresaba otros 2 o 3 meses y se volvía a ir. Para cruzar a Estados Unidos de forma ilegal estaba un poco más fácil que ahora. Pero en esos 2 o 3 meses que estaba acá, la mancuerna que hicieron con mi madre fue increíble, en todos los sentidos. Somos 6 hermanos, 4 mujeres, 2 varones, y siempre estuvieron pendientes de nosotros, de todos por igual, tratando de brindarnos oportunidades, de atenderse de nosotros, de enseñarnos responsabilidades y obviamente de señalar ciertos errores que íbamos cometiendo, porque como decía mi papá, preferible una corrección en casa que te vayan a corregir en la calle de otra manera. Nosotros, los 6 hermanos, gracias a nuestros padres, crecimos en ese entendido de que cuando hay para disfrutar, disfrutamos todos, y cuando uno está batallando, está en las manos de los otros 5 que lo tienen que ayudar a levantar. Entonces es una relación muy, muy fraterna, muy cercana. Nos enseñaron en casa a ser muy maduros y responsables desde el principio. Yo tenía 5 años cuando me inscribieron al jardín de niños, y para llegar allá hablamos de arriba de 2 kilómetros, un poquito más, y nada más el primer día me acompañó mi mamá. Y al segundo día me dijo, ¿ya te fijaste por dónde? Vais a la escuela. Y pues en las escuelas, a pesar de ser una zona rural, que a veces no teníamos todos los servicios, me tocó la oportunidad de tener muy buenos maestros, porque a veces con medios de su propio bolsillo, porque los presupuestos no alcanzaban, trataban de acercarnos lo más que podían a la realidad que teníamos que enfrentar y que aprendiéramos de todo un poquito. Porque en la escuela yo siempre fui de muy buen promedio. Cuando terminé el colegio, el bachillerato, terminé con un promedio de 9.94, me parece. Y había varias becas que me ofrecían en universidades. Pero había un pequeño detalle. Yo en el 2005 comencé en la música. En el 2008 terminé el colegio. Entonces ya tenía yo 3 años en el trío, en la música tradicional. Y en el trío ya me ofrecieron incluso un trabajo como instructor en su momento. Ya estaba yo generando ingresos. Entonces en lugar de pedir, ya podía yo apoyar en casa. La cuestión fue muy fortuita. Porque repito, yo tengo un hermano mayor, 10 años mayor que yo. Y él tocaba guitarra sexta. Él aprendió ahí, en la Casa de Cultura, pero era guitarra sexta. Entonces, pues, de alguna manera era la referencia que tenía yo de un varón en la familia, porque mi padre no estaba casi. Cuando yo entro a la Casa de Cultura, ya no había talleres de guitarra sexta, ya era taller de guapango. Y no había guitarras disponibles. Solo había un violincito por ahí, solo. Y yo lo agarré y empecé a platicar con el maestro. Pero platicando con el maestro, yo empecé a jugar como si fuera una guitarra, a sonar así. Y de pronto me dice, ¿ya escuchaste lo que estás haciendo? Le digo, no.
Dice, vuélvelo a hacer. Y empiezo yo otra vez a jugar con el violín. Y me dice, es que así empieza el querreque. Y entonces fue donde ya agarro esa confianza con el maestro Galdino Garay, que en paz descanse. Pues ya le empiezo a preguntar, pero entonces a ver cómo va. Y me dice, no, pero es que eso se toca con un arco. Y entonces me da el arco del violín y me empieza a explicar. Empiezo a ensayar. A las 2 semanas me sacan de la Casa de Cultura en mi familia, mi mamá, que no quería que yo viniera a los talleres, que porque me iba a distraer de la escuela, que por una cosa y la otra. Y el maestro Galdino, que en paz descanse, cuando llega mi papá en el mes de marzo, llega a Estados Unidos, platica con él. Él dice, mira, tu muchacho estaba aprendiendo, nomás vino 2 semanas, pero ya medio le sabía el violín. Entonces mi papá habla conmigo que si de verdad me interesaba. Yo le dije que sí. Cuando yo entro en marzo del 2005 a la Casa de Cultura, a mediados de marzo más o menos, ya se encontraba Luis Enrique ensayando en la Casa de Cultura, pero estaba ensayando violín. Y yo como jugando le digo, como íbamos juntos en la escuela, éramos amigos, le digo como jugando, oye, ¿y si hacemos un trío? Yo al violín ya le sé. Y tú agárrate la jarana. Y él me dice que sí. Y agarra una jarana y empieza a buscarla. Y vimos que medio la aprendíamos. Entonces, en la escuela, en la secundaria, hubo un concurso de canto. Y uno de los compañeros también del salón pasó cantando y cantaba bastante bien. Entonces platicábamos con él que queríamos hacer un trío y dice, mira, pues yo le sé a la guitarra un poquito. Le digo, pues vamos a la Casa de Cultura. En marzo empezamos a ensayar como trío y el 27 de mayo del 2005 tocamos por primera vez. Ensayamos 2 meses y nos pusieron a tocar ya en la fiesta de aquí del pueblo. Pero pues fue una experiencia muy agradable. La adrenalina que te corre ahí en el momento es diferente. Y es como entrar en otro plano. Es como que encuentras esa puerta de escape de la realidad cotidiana que tienes ahí todos los días, y te escapas a otro punto donde, bueno, al menos para mí, donde me siento pleno, donde me siento cómodo y donde me muestro tal cual. Varias cosas. Sobre todo una enseñanza muy fuerte en el sentido de la apreciación de la vida. Tuve la fortuna de tener un maestro con mucha paciencia como don Galdino, que sin ser violinista nos enseñó a tocar violín. Y muy paciente el hombre, muy paciente, y te repetía las veces que fuera necesaria. Él desgraciadamente le tocó padecer una enfermedad muy fuerte y pues falleció haciendo cama por algunos meses. Le tocó sufrir mucho. Y seguido lo visitaba, seguido iba con él. Cuando estaba en cama todavía de pronto llegaba a su casa y tocábamos un par de guapangos, él con su jarana, yo con mi violín. Y un día me dijo, te voy a encargar una cosa, seas parte del trío o no, vivas aquí o no, te encuentres donde te encuentres, nunca le dejes de enseñar a los niños. Dice, porque ese es el eslabón de la cadenita que sigue para que esto permanezca por siempre. Entonces, fue de lo que más se me quedó grabado de él. Me enseñó muchísimas cosas en la música, en el canto. Él siempre nos aconsejó mucha paciencia. Pero esas palabras de nunca dejes de enseñar a los niños es lo que llevamos hasta ahorita y por eso seguimos en la enseñanza. Estuve en Aguacatlán de Guadalupe, Pinal de Moles, como instructor durante 5 años, pero era igual, instructor de guapango. En Purísima de Arista estuve 6 meses también, dando un taller de guapango. Trabajé acá en la comunidad de Neblinas, aquí en Aguasarca, en El Lobo, Landa Matamoros, en cabecera municipal de Landa. Y estuve en la Escuela Secundaria General Sierra Gorda de Jalpan, pero en la materia de artes igual, relacionado con la música. En Neblinas fueron alrededor de 6. Aquí en Aguasarca van como 13 o 14. Y en Aguacatlán como unos 6 también. Yo creo que cerca de 30 tríos. Mucho aprendizaje. Sobre todo porque es una forma de entablar relación con las nuevas generaciones, que ya vienen con otras mentalidades, incluso hasta con otro vocabulario, a veces con palabras que uno no entiende. Entonces, ese contacto con ellos, cierto que yo les enseño, pero ellos me terminan enseñando muchas cosas también. Y es una forma también de entender la fortuna que tenemos de que una tradición como lo es el guapango
puede convivir perfectamente con las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones lo aceptan por naturaleza. A mí me gusta mucho dar taller con los niños, pero por ejemplo un guapango que yo compuse que se llama Con el guapango en las venas. Ese lo compuse después de un evento en Cerro Grande, Guanajuato, que yo llegué con temperatura, veníamos de Huachinango, Puebla, y tras una tormenta allá yo llegué acá a Guanajuato todo enfermo de temperatura, dolor de cabeza. Incluso el profe Godo, que es mi compañero en la guitarra, me decía que si queríamos cancelábamos porque no estaba yo en condiciones. Y yo le dije que no, porque había gente que iba a eso. Entonces, yo me sentía bien mal. Sonando el primer guapango en cuanto nos íbamos a tocar. No me acordé de la enfermedad hasta que acabamos de tocar. Yo desde niño ya me escribía yo 2, 3 calaveritas por ahí, versitos para los concursos de calaveras, porque, pues lo dije al principio, mi papá tuvo que volverse migrante para ofrecernos unas mejores condiciones de vida. Somos 6 hermanos y la verdad, económicamente estábamos limitados. Entonces, cuando era temporada de duraznos, cortábamos duraznos, salíamos a vender. Temporada de naranjas, salíamos a vender. Cuando se venía el Día de Muertos, aquí hacían el concurso de calaveritas. Entonces ahí era una oportunidad de ganarme unos pesos. Si hasta en el catecismo me gané un concurso una vez para ganarme unos pesos. Entonces, empezaba yo a hacer algunos versos. Pero pues hasta ahí. Ya cuando entro en el trío, yo no cantaba al principio en el trío. Porque tenía 14 años, estaba en el proceso de cambio de voz. Y si ahorita soy desafinado, no hay tiempo para más. Entonces, hay mucha gente que dice que el trabajo duro le gana al talento natural. Y no es cierto. El trabajo duro le gana al talento natural cuando el talento natural no trabaja duro. Así de sencillo. Y mi primer tema que compuse fue allá por el 2011, que fue el tema de Con el guapango en las venas. Ese tema fue a finales del 2010 cuando lo hice. Lo grabamos en el 2011. Ese tema nació así. Yo sentía ese gusto por la música y fue después de aquella vez que me presenté todo enfermo en Cerro Grande, Guanajuato, y que ya estando tocando ni me acordaba yo de la enfermedad. Y por eso hice el coro que dice que una virtud recibí que me hace olvidar las penas. En mi sangre lo sentí atado en fuertes cadenas, pues gracias a Dios nací con el guapango en las venas. Ese es el coro y ya de ahí empecé a desarrollar el resto del tema y es un guapango muy bonito que hasta la fecha hay varios tríos que lo interpretan ya. Y de ahí como que me quedó la espinita de que, ok, pues ya hice uno, vamos a hacer más. El aislamiento, para la composición es aislarme. Es generar una idea de pronto donde yo ando, se me ocurre algo y después cuando estoy aislado comienzo a trabajarlo. Comienzo a trabajarlo y comienza a surgir. Y a estas alturas, en su momento le hice un guapango incluso a Alondras Huastecas, como de presentación para ellas, que se llama Alondra Huasteca Soy. Tengo el de Que no es Huasteca mi tierra. Hicimos uno como Trío Amanecer Huasteco que se llama Homenaje a mi madre. Está ahorita uno que se llama Milán de Matamoros. Ahorita estamos escribiendo otro que se llama Ya llegó el amanecer, que es para presentar al trío como tema de entrada. Algunas canciones también he llegado a componer, de todo un poco, pero sí ya tengo grabados entre mi trío y otros tríos que me han pedido algún tema para grabar. Yo creo que ya son como unos 13 a 14 temas grabados. Y en archivo, ahí en mis libretas o en la computadora, yo creo que tengo como otros 40 o 45 más. Pues le digo, yo desde chiquillo escribía. Para improvisar, pues hasta que me forzaron a improvisar un poquito. A mí me daba vergüenza ir a las tocadas, a los eventos. Y si me decían, por ejemplo, quiero que vengas a una boda. Pues yo iba a una boda y me daba vergüenza llegar a cantar que el que rey que no se fue cuando iba para Veracruz, o que fui soldado de Levita, no sé. Porque pues era una boda y esos versos nada que ver con una boda. Entonces no improvisábamos, pero en la Casa de Cultura sentaba a escribir los versos, yo no cantaba. Pero entonces cuando me decían es una boda, bueno, ¿quién se casa? No, pues fulano y fulana. ¿Y de dónde son? No, pues de tal lugar. Entonces yo empezaba a escribir unos versos con esa historia y los memorizábamos para cantarlos en el evento. Entonces empezarles a dedicar. Y ya con el paso del tiempo, pues ya empecé yo a cantar. Y en algunos eventos empecé a intentar improvisar y de pronto no me salían, de pronto sí.
De pronto la frase que era de 8 sílabas, que tiene que ser octosílabo, me salía de 10, pero yo la cantaba más rápido y la acomodaba. Pero así fui tomando la iniciativa. Y después, me acuerdo mucho que fui a una comunidad de aquí de Landa que se llama Acatitlán de Zaragoza. Y subimos, dijeron que el trío Amanecer Huasteco, empezamos a tocar y empecé a echar versos, a improvisar un poco. Y ya entonces cuando terminamos de tocar, porque eran 4 o 5 huapangos nada más que íbamos a tocar por un programa cultural, la persona que estaba como conductor, no, pues vamos a agradecerle a José Luis Chávez Covarrubias en la guitarra, Luis Enrique Sastre Rubio en la grana y Hernán Andablo en el violín. Y yo hasta sentí feo porque cuando dijo Hernán Andablo toda la gente voltea y se... Pues yo no entendí. Me bajé, no, bajándome al escenario y llegaron 4 o 5 señores ahí. ¿A poco eres Andablo? Sí. ¿Y de dónde? Pues de Aguasarca. Ah, no, pensamos que eras de por ahí del Portondo. Le digo, tengo familia ahí. Dice, ¿qué serás tú, don Arnulfo? Le digo, Arnulfo Andablo. Dice, sí, era mi bisabuelo. Sí, viejito, aquí andaba todo el tiempo. Aquí venía a vender cañas y se la pasaba echando versos. Le digo, ¿a poco sí? Me dice, sí. Pues que tú no sabes que no es tu familia. Le digo, es que yo no lo conocí. Él murió como 2 años antes de que yo naciera. Entonces ya cuando llega mi papá a Estados Unidos, platicando con él, le digo, oye, papá, que mi abuelo Arnulfo echaba versos. Ah, ¿cómo no? Y tu abuelo Silverio también. A los 2 abuelos, bisabuelos, los 2 bisabuelos. Dice, de hecho, entre ellos no se llevaban, ya se peleaban a puro verso. ¿A poco sí? Y entonces me empieza a contar y algunos versos de los de ellos, así como jugando. Y entonces yo dije, caray, pues a lo mejor de ahí viene. Entonces como que ya le tomé más cercanía. Después encontraste unas hojas de uno de mis bisabuelos, de los versos que había dejado escritos de por qué se tuvo que ir de esta comunidad. Él se fue a vivir a México y murió allá. Pero de aquí se fue huyendo porque tenía varias amenazas de gente poderosa que le querían quitar sus propiedades. Y así entonces como que empecé a entrar más en el terreno y después pues ya con la práctica de improvisar más. No, yo creo que iniciamos en el 2005, estamos por cumplir los 20 años de trayectoria. Los 3 escribimos, tenemos varios temas compuestos. El profe Go tiene un tema muy bonito que se llama Como se baila en mi tierra. Luis hizo un tema muy bonito de aquí del pueblo que se llama Viva Aguasarca. Y de pronto nos sentamos y entre los 3 creamos algún otro tema. Entonces, en colaboración. Los 3 escribimos, los 3 improvisamos. Sí, tenemos 8 grabaciones. Las primeras 2, la primera grabación fue en el 2006. No teníamos ni un año tocando cuando andan a grabar. Entonces grabamos lo que no sabíamos. Ahí sí, ¿no? Aún así hicimos algunos versitos escritos para memorizarlos y cantarlos en algunos sones en el disco. El segundo disco fue en el 2009. Que fue meramente express ese disco porque fue cuando se sale el guitarrero original de Amanecer Huasteco y entra el maestro Godofredo. La primera grabación de 2006 se llama Que viva el huapango. La segunda grabación de 2009 se llama Orgullosamente Serranos. La tercera grabación del 2011 se llama Con el huapango en las venas. La cuarta grabación, que si mal no recuerdo fue en el 2013, se llama Y sigue la mata dando, que es una de las frases que nosotros usamos mucho donde quiera que vamos. De ahí está la sexta grabación, 2017, se llama La mujer que yo más quiero. Es una canción que compuso el maestro Godofredo para su esposa. Y después la séptima grabación se llama 15 aniversario, cuando cumplíamos 15 años como trío. Y la más reciente se llama De Aguasarca para el Mundo. De Aguasarca para el Mundo, la octava grabación, nada más que esa ya no la sacamos en físico y hasta se lanzó a plataformas. Cuando hay eventos con causa, algunas actividades con causa, realmente con un sentir comunitario, entramos. Recientemente en la festividad del Día de Muertos, llegó un momento en el que la gente se acostumbró mucho al paternalismo político aquí en la comunidad. Entonces todas las actividades querían ya prácticamente que las viniera a hacer la presidencia municipal. Que en todas las actividades interviniera, para eso hay Casa de Cultura, para eso hay Coordinación de Cultura. Y ahora hay una iniciativa muy linda aquí en el pueblo, desde hace algunos añitos, donde la misma comunidad le está dando vida al pueblo con actividades. Entonces ahorita, por ejemplo, acaba de pasar lo del Via Crucis, fue totalmente comunitario. Igual nosotros nos sumamos apoyando con cuestiones de logística, de audio, con lo que podemos. Los festejos del 15 de septiembre también se hacen totalmente comunitarios, un comité comunitario, un comité de vecinos que hay,
que invitan a gente de las comunidades que vengan con sus productos a vender, que pongan sus puestitos, que comida, evento cultural, juegos de una cosa y otra para niños, eventos totalmente familiares. Y nosotros pues, solimos participar con la música, para después de esas actividades, órale, a bailar guapangos un rato. Ponemos el sonido, ponemos la música y vámonos a bailar. Y igual en las fiestas en diciembre, el encendido del árbol, todo esto es mucha colaboración comunitaria. Y cuando hay alguna necesidad, digamos, pues alguien que quiera recaudar fondos por alguna enfermedad o cuestiones así, igual, nos vamos sumando a la causa. Entonces, la verdad no. Por un antojo, por un berrinche o porque me inviten a otro proyecto, jamás dejaré yo Amanecer Huasteco. Cambian los objetivos con el tiempo. Yo sí, de momento, cuando iniciábamos y que el trío empezó a crecer, pues no lo voy a negar, sí diciendo, yo quiero ser famoso, quiero que me conozcan, quiero dejar un legado. Conforme pasa el tiempo, una de mis metas es cumplirle lo que platicábamos con mi maestro, que es no dejar de enseñar a los niños. A lo mejor algún día te salgo de ese taller, pero a mi manera seguiré tratando de inculcarle a algunos más. Pero a estas alturas solo tengo un objetivo. Que el día de mañana, cuando a mi hijo le pregunten, ¿ese es tu papá? Que diga, sí, ese es mi papá. Yo me gustaría que se siguiera hablando de mí o de nosotros mientras siga habiendo tríos de niños y jóvenes. O sea, no como que, gracias a nosotros, sino como que nosotros fuimos parte de ese proceso. O sea, que Aguasarcas siga siendo un semillero de jóvenes guapangueros y que se convierta en un semillero de trovadores. Y que eso a la larga, en algún momento, cuando se hable de Aguasarcas, sí, no como que nosotros, gracias a nosotros, sino como que somos parte de ese proceso. Con el guapango en las venas.